pues darle la bienvenida a todos. No sé si tengamos un reporte, pero quiero expresarle que nos sentimos muy agradecidos con Dios el tenerles aquí. Si hay personas que nos acompañan, que nos visitan, pues le queremos dar teníamos, hermanos, un plan de hacer un retiro de líderes, pero dado que necesitamos empezar el trabajo dando el primer paso, que es reunir a los líderes, y después lo vamos a posponer unas semanas nada más. Ayer estuvo mi esposa allá en Tierra Alta, que es uno de los lugares más, digamos, preparados para la tarea de evangelizar, de adiestrar, y Dios ha abierto esa puerta, aunque desde luego, hermano, todo tiene un costo, y tratamos de que sea lo mínimo. Se nos han dado ciertas privilegios y condiciones, y aún así todavía creo que nos cuesta, porque pues el mínimo que nos cobran por persona, ofreciéndonos las instalaciones que son extraordinarias, excelentes, y algunos alimentos, fíjese nada más, todo eso por 200 pesos de un día. Hermano, yo recuerdo cuando hemos viajado, los hoteles más horribles no cuestan eso, ¿verdad? Cuando teníamos que trabajar y salíamos, siempre buscábamos pues hoteles de cierta categoría, ¿no? Que fueran baratos, y no le digo dónde llegamos a veces, ¿no? Qué clase de hoteles, qué clase de servicio, y eran, todo hoy, hermanos, tiene un costo muy fuerte. Realmente 200 pesos para un día en unas instalaciones que nos ofrecen totalmente, y alimentos, hermanos, no es nada, pero sigue siendo difícil para algunos, porque bueno, hablamos de 200 pesos por persona, y a veces son 2 o 3 personas, y ya sumándolo, pues ya no es tan fácil. Pero siempre yo le digo, hermanos, es una inversión a nuestra vida espiritual, al desarrollo de la iglesia, y siempre pues tendremos que estar supeditados a la economía de la iglesia. No siempre haremos las cosas por nuestro propio deseo, sino esperamos el consenso para lograrlo. Así es que lo vamos a dejar todavía pendiente para que podamos participar. Amén. Y bueno, sonría. Dele una sonrisa a alguien, dile: Dios está aquí. Quiero compartirles algo, hermanos, esta mañana, este domingo, que he venido meditando. Es algo que creo yo muy determinante para lo que vamos a estar viviendo en estos tiempos, dado en este año y el siguiente. Hay algo que Dios está poniendo. Una de las cosas que desde el año pasado tuve un sentir muy fuerte fue de establecer el culto de oración. Quiero decirle que el viernes, hermanos, bueno, los viernes, 2, 3 viernes atrás que empezamos, estamos tratando de promover. Espero que mi voz como pastor pueda tener, hermanos, esa capacidad de convocarle, de hacerle sentir, aunque yo apelo más a que el Espíritu de Dios le convenza que sea yo. Pero finalmente somos esos oráculos de parte del Señor. Que lo que yo le transmito, lo que yo le comparto, es un clamor de mi vida. Y creo que es algo que Dios ha puesto, y Él ha estado diciendo que esperamos y queremos que este año el servicio, el culto de oración se constituya en uno de los cultos más importantes. Me gustaría, hermano, que usted, si revisa las culturas, las religiones en el mundo, la oración es de un valor sumamente estimado. No se diga el islamismo, los musulmanes,
tienen horarios para orar. Olvídese de cómo lo hacen y por qué lo hacen. Quiero sustraerme de todos esos. El asunto es que la oración es uno de los puntos más importantes que debemos observar. Amén. Y queremos que el viernes, que es un día estratégico, fin de semana, donde suceden tantas cosas, el fin de semana las estadísticas se disparan de homicidios, de delincuencia, de alcoholismo, de drogadicción, hogares abandonados, papás que no llegan a casa, jóvenes que se van y disfrutan y no saben que ese día va a ser su último día. No queremos cuestionar nada, vivimos en una sociedad abierta, libre y tolerante. Sin embargo, la Biblia nos habla de qué debemos hacer los creyentes. Amén. Y algo que Dios puso en mi corazón es hablarle de 3 características. A ver, dile a tu hermano, 3 características que permitirán, escuche bien, que Dios camine con nosotros día a día. Acuérdese que hay un texto de el último versículo de Mateo. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos tienen y piensan y creen que hay una implicación de que Dios está con nosotros y quiere decir camina a mi lado. No, mi hermano, no siempre Dios camina a nuestro lado. Hay algo, Dios es omnipotente. A ver, dile, Dios es omnipotente, todo lo puede, pero también es omnipresente. Es una de sus virtudes únicas. Nadie es omnipresente, solo Dios. O sea, Él está en todo lugar. Pero cuando yo estoy diciendo que necesitamos tener ciertas características, ciertas virtudes, ciertas cualidades en nuestra vida para que Dios camine a nuestro lado. Hay una gran diferencia. Que Dios respalde su iglesia. La Biblia dice que aunque somos infieles, Dios permanece fiel. La Biblia dice que el sol sale para... Eso es que Dios nos respalda. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Eso quiere decir que Dios está sobre nosotros a pesar de. Pero la Biblia dice que no pueden ir 2 juntos y no estar en acuerdo. Hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Más allá de respaldarnos, yo, hermanos, siento el respaldo de Dios siempre, pero no siempre siento que Dios esté a mi lado. Sobre todo cuando caemos en acciones, en actitudes, en una forma. Yo no creo que Dios esté a tu lado cuando te robas algo de tu negocio, del negocio. Yo no pienso que Dios pueda estar a mi lado el día que caigo en una ira y empiezo a decir cosas, o el día que estoy lastimando a alguien. Ahora, la Biblia dice que hubo hombres que lograron alcanzar una relación con Dios sumamente íntima, y que eso, hermanos, es un cerco que Dios pone, dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo en su convicción decía: si Dios es con nosotros. Pero él se estaba refiriendo: Dios está conmigo. La semana pasada le hablaba del profeta Elías, que tenía una frase que le daba el valor de enfrentar cualquier circunstancia, y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy parado. Él sabía que Dios estaba con él. Ahora yo quiero hablarle, la Biblia es la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos creen eso? ¿De veras? ¿Todavía tiene esa convicción? ¿O vamos a tomar como aquella exposición de un apóstol que yo, la verdad, hermanos, cuestiono mucho, llamado, ¿cómo se llama? Maldonado, ¿cómo? Guillermo,
que dijo, mire la Biblia, si quiere vivir bajo principios bíblicos, sí, pero si quiere oír la voz de Dios, cierre la Biblia y escuche la voz de los... No, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Dice que es viva. Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? Y dice nuestro dogma, regla, ¿qué? De fe y de conducta. Amén. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que se precie de ser cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Hablo por llamado, por encuentro. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos tienen a Jesús como su Salvador? Todas las personas que se precie, cualquier persona que se precie de ser cristiano, como usted y como yo, debemos entonces buscar vivir en concordia con las Sagradas Escrituras. Aleluya. Amén. Todos los que nos decimos, Uri, arregle aquí, no, el sonido. Todos los que nos decimos ser cristianos, tenemos, hermanos, el deber, quite la palabra obligación, el deber de vivir en concordia con lo que dice la Escritura. Aleluya. Marcamos una diferencia. Pablo le dice a Timoteo, tú, hombre de Dios, marcando una diferencia. Mientras que la gente viva o haga lo que haga, tú tienes que ser diferente. Tienes que marcar una diferencia en el mundo. No puedes asociarte con lo que está pasando en el mundo. Tienes que marcar la diferencia a través de examinar, de escudriñar lo que dice la Biblia, que es la regla de fe y de conducta. Amén. ¿Cuántos creen eso? Hay muchas cosas que en la ética de Dios son muy diferentes a lo que el mundo ofrece. Hay muchas cosas que la Biblia dice, pero tú. Hay muchas cosas que la Biblia dice, no te contamines, no participes, no vivas. Hay cosas que Dios de manera muy clara determina. Eso ya está más que claro. Pero también quiero hablarle que la Biblia también es un registro. A ver, dile, la Biblia también es un registro. Vamos a tratar de usar un término que quizá no sea tan correcto, pero un registro público. Aleluya. La Biblia también es un registro público de los hombres que no solo cumplieron un propósito. Porque generalmente, hermano, en la iglesia le damos un valor al propósito de la iglesia, pero no es el valor supremo. A Dios no le importa tanto el propósito que va a cumplir en ti, aunque es sumamente importante, porque todos nacemos para un propósito. Uno de los escritores contemporáneos, Rick Warren se llama, escribió un libro muy importante. ¿Cómo se llama? El primer libro. Lo demás, hermano, ya es mercadotecnia, ¿no? Una vida con propósito. Y déjeme decirle que fue el bestseller por muchos años en Estados Unidos, en el mundo. Ha sido uno de los libros más vendidos. La gente tiene interés en saber cuál es el propósito de Dios para nosotros. Pero la Biblia dice también que aun cuando alcancemos todo el propósito, si no tenemos una relación con Dios, todo eso no tiene mayor sentido. Así es que a Dios le importa más lo que va a hacer o lo que vas a hacer en la vida. Le importa más tu relación con Él. Aleluya. Hay algo que yo encuentro aquí, hermanos. Personas, la Biblia es un registro de personas. Por ejemplo, Hebreos 11 es un mosaico de personas distintas. Cuando digo mosaico es que es algo distinta cultura, distinta forma, distinta actividad, pero todos hombres que lograron entrar al corazón de Dios. Aleluya. Y miren,
Estos hombres que están en la Biblia registrados no solo cumplieron un propósito, sino que además fueron amigos de Dios. Aleluya. No solo recibieron el respaldo de Dios, y que es el mensaje para mí, hermano, más importante. No solo recibir el respaldo de Dios, porque la Biblia dice que Dios siempre honrará su palabra. Aleluya. No solo recibieron el respaldo de Dios, sino que además lograron que Dios caminara con ellos. Hablo de manera literal. Hombres que no solamente fueron respaldados por Dios, sino que además tuvieron esa relación en su vida, que lograron que Dios bajara, descendiera y estuviera con ellos en cualquier circunstancia. El pueblo de Israel es una muestra de esto, de lo que le estoy diciendo. Un día Dios los sacó de Israel y dice que anduvo con ellos en el desierto mientras ellos marcaron una actitud. Pero cuando ellos se rebelaron, dice que Dios le dijo a Moisés: basta ya, ya no voy a andar con ustedes en el desierto. Voy a estar con ustedes, pero mi ángel irá con ellos. Pero un hombre llamado Moisés dijo: Señor, si tú no vas conmigo, no voy a dar ni un paso más. Y logró Moisés que Dios, su enojo, su ira contra el pueblo se quitara, y le dijo: Moisés, yo voy a ir contigo. Aleluya. Qué lindo es Dios. Amén. A ver cuántos saben eso. Quiero hablarle y mencionarle así como a manera de introducción. Uno de los hombres más enigmáticos en la Escritura, y cuando digo enigmáticos, quiere decir que conocemos, a veces la gente, si no conoce la Escritura, no sabe nada de un hombre, por ejemplo, que aparece en el Génesis capítulo 5. Quiero decirle que se llama Enoc. ¿Cómo se llama? Mire, cuando la Biblia registra las genealogías de Adán, por ejemplo, y dice: y Adán engendró, a mí me inquieta mucho porque la genealogía del capítulo 5 comienza con Set, no comienza con Caín y Abel. La Biblia dice que Caín y Abel fueron los primeros hijos, pero ya conoce la historia. Pero cuando comienza la genealogía de Adán, habla de Set, porque en ese momento ahí dice: los hombres comenzaron a buscar de Dios. Y algo que me impresiona es que generalmente cuando leemos la Biblia, hermano, las genealogías como que nos las brincamos, ¿verdad? Son poco tediosas, son un poco cansados. Y fulano engendró a sutano, y sutano tuvo un hijo, y después vivió 80 años, y después engendró hijos e hijas, y después vivió 300 años en el caso de Enoc. ¿Y un día qué? Pero hay algunos detalles en las genealogías que no deben pasar desapercibidos. Y cómo Dios interrumpe, hermanos, ese registro para destacar hombres que fueron ilustres, gente que marcó una diferencia en su época, gente que dijo: Dios, aquí detente, porque aquí hay algo que yo quiero destacar de un hombre. Y Génesis 5:23, solamente como registro, dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y hermano, impresionante. Lo que viene impresionante no es cuántos años vivió, sino cómo los vivió. Dice: y fueron todos los días de Enoc 300, estoy leyendo Génesis, solamente es una manera de introducir ese mensaje. Dice la Escritura 365 años, y luego agrega, dice: caminó pues Enoc con Dios. Hermano, yo pensé que el hombre más íntegro de la Biblia era Job, pero no, el hombre más íntegro de la Biblia es Enoc. Cuando usted estudia la Escritura, se encuentra
que hay gente que puede romper parámetros de conducta, de relación. Tú no tienes que ser el padre como todos los padres, tienes que ser mejor padre que todos. Yo he tratado de ser un buen padre, pero he sido un mal padre en muchas áreas. Pero mi anhelo, mi corazón es ser un buen padre. Pensé yo que la Biblia destacaba a Job como el mejor hombre, el más íntegro. ¿Has considerado a mis hijos? Job fue uno de los grandes hombres de Dios, pero no íntegros. Pero Enoc fue un hombre íntegro. Y yo no sé, hermanos, por eso le dije que es enigmático. Solamente nos dice eso la Biblia, aparentemente, pero la Biblia habla de Enoc más todavía. Mire lo que dice: y fueron los días de Enoc 365 años. Y luego dice, porque eso es testimonio del Espíritu Santo. No es que su pastor le dijo, no, este hombre es íntegro, camina con Dios. No, dice que Dios dijo, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Y desapareció. Entonces está en la lista de los desaparecidos del mundo de los hombres, ¿eh? Su familia lo buscó y no lo encontró. Lo secuestraron, se lo robaron, se murió, cayó en una barranca, lo despedazó una fiera. Podría haber tantas conjeturas. Afortunadamente tenemos el registro bíblico, y la Biblia dice que nadie se lo tragó, ni la tierra, ni tuvo un accidente, ni fue secuestrado y asesinado y enterrado, sino que Dios se lo llevó. Porque dice la Escritura, caminó pues Enoc con Dios y así, hermanos, desapareció. ¿Usted puede ver eso? Esto es uno de los textos más gloriosos que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien. Porque la palabra que dice desapareció porque le llevó Dios, ¿sí? Dice la Biblia que lo arrebató el Señor. Y Enoc es un tipo de la iglesia en su momento que será levantada con Cristo. Pero pareciera que la Biblia no dice mucho de la vida de Enoc. Sin embargo, hay algunos textos que nos dan una clara idea de quién era Enoc. Por eso le quiero decir esto. Por ejemplo, Hebreos 11:5 habla de Enoc, de este Enoc, no de otro, porque hay varios Enoc en la Biblia, pero de este. Por eso la Biblia dice claramente, ahorita lo voy a decir, dice: por la fe, estoy leyendo Hebreos 11:5, que dice: por la fe Enoc. Qué interesante que Dios en la historia y hermanos, en la posteridad del hombre hay un registro de personas sobresalientes. Y Hebreos, el libro de Hebreos está escrito a un cierto grupo de personas. Cuando la Biblia dice hebreos, ¿quiénes son los hebreos? Los hebreos eran los que no habían sido dispersos, los que se habían quedado en Jerusalén, los que se habían quedado en Israel a pesar, hermanos, de todo esa la salida de Israel, a pesar de ser llevados cautivos a Babilonia. Los que se quedaron ahí, los que resistieron, los que no perdieron, hermanos, ese lugar, porque mucha gente salió y se quedaron algunas familias y crecieron, y en las circunstancias que vivían, este libro está escrito para ellos, para los que resisten, para los que no fácilmente cambian sus ideales. Yo creo que hay gente aquí, hermanos, que Dios mira. Y miren con lo que dice Hebreos 11:5 y 6. Por la fe Enoc, y aquí viene la palabra rapto, porque dice fue traspuesto. En Génesis dice fue llevado, pero en Hebreos dice fue traspuesto, que en su traducción o en su interpretación significa arrebatado. Eso es trasponer algo, pasar de una manera violenta a alguien. No tuvo que tener una escalera grande ni otra chiquita para ir al cielo.
Se fue traspuesto por Dios. Aleluya. ¿Se acuerda de Jesús cómo fue llevado a los cielos cuando resucitó? Esta historia, hermanos, mire lo que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Estamos sabiendo algo más de Enoc. Y dice: y no fue hallado porque lo traspuso Dios, Él lo arrebató. Dice la escritura: y antes que fuese traspuesto, aquí viene una descripción de la vida de Enoc. Dice: y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Tenemos un poquito más de la vida de Enoc. Dice que fue un hombre que vivió de tal manera su vida que agradó a Dios. Y esto, hermano, lo relaciono mucho con Jesucristo, porque cuando Jesús iba a ser bautizado, dice que el cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quizá el cielo no se abra y se escuche la voz del Padre como en Jesús, pero aquí el mismo testimonio de Jesús lo da la Biblia en la vida de Enoc. Enoc, quizás el primer hombre que Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice la Biblia, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí dice algo más de Enoc: pero sin fe es imposible agradar a Dios. En primera instancia, en primer punto, hermanos, y no del mensaje, sino de este texto, es que Enoc fue un hombre de fe. Amén. Porque dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Y este mismo pasaje dice: porque el que se acerca a Dios crea que le hay, y además es galardoneador de los que le buscan. ¿No cree que es una gran invitación para orar, para buscar? La gente, hermano, está desesperada, buscando el dinero por acá, buscando la solución por acá, buscando la salud por acá, y ahí está. Dios está con nosotros. Dios tiene poder. Dice la Biblia que por la fe Enoc fue un hombre de fe. La Biblia dice que la vida de Enoc fue agradable delante de Dios. Fue un hombre de fe. Eso quiere decir que Enoc creyó a Dios en una época difícil, como Abraham, que es el padre de la fe. Dice la Biblia de Abraham, dando testimonio de la vida de Abraham, porque Abraham creyó a Dios en esperanza contra. ¿Sabe lo que está diciendo este juego de palabras? Abraham creyó cuando no había razón para creer. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe no está asociada con el razonamiento. La fe no está asociada con lo que usted percibe. La fe rebasa todo esto. Dice la escritura: y Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. No hay razón de creer. No hay ninguna razón, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna señal de que Dios va a hacer algo, y sin embargo usted lo tiene que creer. ¿Cuántas cosas hemos visto de parte del Señor? Que no teníamos ni siquiera la más remota garantía. No hay nada, solo su palabra: yo estaré contigo. Y Dios ha estado con nosotros. ¿Cómo ha sido Dios? Dios es fiel. Hay cosas que están pasando en nuestra vida, hermanos, muy difíciles, muy fuertes, pero Dios se va a glorificar. Dios ha hablado a mi corazón muy fuerte.
lo que Él va a hacer. Y mire, estoy anhelando su gloria. El libro de Judas, que no es libro. ¿Quién ha leído Judas? Hermano, si no lee Judas es que ya no lee la Biblia para nada. ¿Cuántas hojas tiene el libro de Judas? ¿Quién lo ha leído? A ver, levante la mano. ¿Cuántas, Jorge? Una hoja. Ay, algunos ni lo han encontrado, ¿no? ¿A poco existe Judas? No era el que traicionó a Jesús, no, ese es otro. Judas no escribió un libro, ¿no? Judas es una gran epístola de un solo capítulo. Tiene un contenido, hermano, sustancialmente que deberíamos aprenderlo de memoria. Sí lo podemos, porque eso no es solo libro. Y Judas habla concisamente, siendo de las epístolas más pequeñas. Creo que es uno de los grandes hombres que tenían una capacidad de comunicación y que el Espíritu Santo lo usó. Y mire, curiosamente, de tantos libros, por ejemplo, Isaías tiene uno de los libros más grandes y no hablan de Enoc. Pero el libro de Judas, versículo 14, la epístola, no libro, es una carta, no es un libro. Epístola de Judas, que ni siquiera se menciona el capítulo porque nada más tiene uno. Se dice el versículo, ¿verdad? Si usted va a usar Judas 14, está hablando del versículo. No hay capítulo 14, no hay capítulo 2, hay uno solo. Entonces no es uno. Dice, de estos también profetizó Enoc. Escuche bien cómo era Enoc. No solo un hombre que oía noticias y que veía lo que pasaba en el mundo, sino que dice la Biblia que profetizó. Cuando usted leyendo el libro de Enoc, que empieza hablando de los hombres que están en corrupción, que están en una forma de maldad, hombres que abusan del poder, pastores, líderes, dice, de los tales profetizó Enoc. Ya conocemos un poco más Enoc. Me gustaría leer la epístola, hermanos, para que le tenga, usted vea el contexto. Dice, de estos también profetizó Enoc, que era Enoc un profeta, no a la manera tradicional, sino un hombre que denunciaba y que hablaba la palabra del Señor. Hermanos, no todos somos profetas, pero tenemos que profetizar. Pablo le da instrucción a la iglesia, hermanos, cuando profeticen, quiere decir, de vez en cuando tienes que decir, así dice el Señor. En tu casa debes marcar la diferencia, así dice Dios. Ese es el profeta, no el tradicional, no el que se para en una palestra, en un púlpito, sino el que dice en la calle, así dice el Señor. Enoc fue un hombre que estuvo exhortando día y noche. Nunca se apartó del Señor a pesar de las circunstancias. Dice, de estos también profetizó Enoc, dice el versículo 14, séptimo desde Adán. Menciona a quienes, no lo vayan a confundir. No vayan a confundir con otro Enoc que aparece en la genealogía de Caín. Hay Enocs de que vienen de la genealogía de Caín y hay Enocs que vienen de la genealogía de Set. Hay gente que está en la iglesia, que está dedicado a lo malo, que le interesa otra cosa que buscar a Dios. Fíjese lo que le estoy hablando hoy, porque si usted revisa la genealogía de Caín, aparece un Enoc. Dios habla a mi corazón muy fuerte anoche. ¿De qué genealogía vienes? ¿Se acuerda? ¿Quién es tu padre? Y Jesús le dijo a algunos, siendo judíos de judíos y de la élite de los maestros, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, hermanos, que este no era el punto que yo quería predicarles, pero el Espíritu Santo me guía.
estando en la casa del Señor, siendo sacerdote, hay sacerdotes de bien y hay sacerdotes de mal. ¿Y de qué genealogía somos? Y dice la Escritura, Enoc, séptimo desde Adán. Menciona quién es este hombre, el que fue traspuesto por Dios, diciendo, mírenlo cómo era Enoc: he aquí vino el Señor. Eso es lo que profetizaba Enoc, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Era un hombre muy incómodo. Enoc era un hombre no políticamente correcto. No era un hombre que se sentaba con los magistrados, con las autoridades y decía, qué bueno son ustedes, sino que denunciaba su injusticia. Ustedes que dicen que no deben robar, roban. Ustedes que dicen que no deben mentir, mienten. Ustedes que no dicen que deben adulterar, adulteran. Está hablando, es un hombre bastante. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, escuche bien, convictos, declararlos maleantes. Es lo que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La Biblia denuncia el pecado, hermano. El pecado no va a cambiar, es el mismo. Podrán cambiar las consideraciones, las acepciones, usted podrá clasificar esto sí, esto no. Usted y yo no somos jueces. Yo no estoy aquí para juzgar, pero hay un juez que él determina que es bueno y que es malo. Usted no le puede decir a alguien, hermano, pues yo hago esto, pero no es malo. No somos autoridad para eso. Dios es el que determina lo que es bueno y lo que es mal. Amén. ¿Sí o no? Bueno, aunque diga que nada, así es. Dice la Biblia, convictos, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar, ¿qué? Vaya, hermano, qué mensaje. De veras que no hay ánimo para predicarlo, hay necesidad. Y no crea que mi intención es soltar palabras de manera, no, creo que Dios nos está llamando. Hay tres cosas que Dios quiere ver en nosotros. Tres cosas, hermanos, que no tienen que ver con la salvación. Cuando yo digo que Dios camine con usted, no estoy hablando de su salvación. Cuando Dios dijo, fíjese este texto que nunca lo hemos podido comprender en su totalidad. Dice en el Padre Nuestro, porque si no perdonas, ¿qué? Las ofensas, Dios tampoco te. Y luego la persona ya se siente en el infierno. ¿De qué está hablando Jesús? Hermano, la salvación no es por obras. Tú no te vas al cielo por perdonar a alguien, sino por aceptar a Cristo como tu Salvador. Usted no se va a la condenación porque está enojado con una persona, aunque la Biblia dice que el enojo contra un hermano es como un homicidio y la paga del pecado es muerte. La Biblia tiene un estándar muy alto en el Nuevo Testamento, no es menor que en el Antiguo. La gente dice, hermano, es que antes vivían por ley, y la ley del talión y la ley de que ama a tu hermano y a tu enemigo, ódialo. Pero la Biblia dice, ahora yo te digo, ama aún a tus enemigos. Es un estándar muy alto, pero no determina tu salvación. Hay gente que va a estar enojada toda la vida. Es que yo no voy a perdonar a fulano, me hizo daño. Y puedes morirte perdonado y te vas a ir al cielo.
Porque dice la Biblia que todas tus obras van a ser pasadas por fuego, y lo único que quede, hermano, tú no eres salvo por obras, sino por la sangre de Cristo. Si has aceptado a Jesús como tu Salvador, y no digo de los pecados de muerte, ¿se acuerda que hay pecados de muerte? No me quiero meter en ese tema porque voy a crear confusión, no es el tema, pero sí quiero decirle que la Biblia dice Dios no te perdonará. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que si tú no perdonas, también estarás atado a ser como los demás, a una expectación de dolor, de sufrimiento en tu vida. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres que ningún espíritu venga y te esté molestando y te esté aterrando? ¿Se acuerda del rey Saúl? Que un espíritu malo venía de parte de ¿quién? De Dios. ¿Qué quiere decir que Dios envía un espíritu? No, que Dios dice, no camina contigo, te deja la expectación, te deja el mismo sufrimiento, te deja a cosechar lo mismo que sembraste. Hermano, Dios está con nosotros, amén, y nos guarda de todo mal. ¿Cuántos saben que el ángel de Jehová está con nosotros? Acampa. ¿Sabe cuántos espíritus vienen contra usted tratando de hacerle daño? Y el Espíritu de Dios está con usted. Dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿No es así? El yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo, hermano? El casco, tus pensamientos, tus ideas, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Ya conoce el tema. Eso es la cobertura de Dios. Pero mire, primera cosa de las tres cosas, y si usted tiene alguna confusión, ese después platicamos. Pero primera cosa, Dios es un Dios de orden. La primera cosa que te va a llevar a que Dios camine contigo es cuando ordenas. Fíjese, tema no de salvación, tema de que Dios camine conmigo. ¿Qué es lo que Dios vio en los hombres que se distinguieron? Por ejemplo, tenemos hermanos, hombres como, ¿qué le diré? La Biblia habla de Moisés, habla de Abraham, habla de David, hombres que lograron agradar a Dios. Y aun cuando todas las cosas que ellos hicieron no fueron tan perfectas, tenían una manera de conducirse que pudieron lograr que Dios estuviese con ellos. Y la primera característica es orden. Primera de Corintios 14:40, cuando Pablo está dando instrucción a la iglesia de cómo deben hacerse las cosas, y desde luego está hablando en el contexto del culto público, de cómo hacemos las cosas. Dice Pablo, hay iglesias tan diversas, hermano, hay iglesias tan diferentes que nos movemos en diferentes formas, pero la Biblia dice claramente: hacerlo todo decentemente y con... Fíjese, hermano, que me impactó mucho la palabra decencia, que no es el tema, y busqué en el diccionario qué es decencia, porque hay que entender que aunque no queremos ser indecentes, a veces somos indecentes. La palabra decencia, y no es el tema porque yo estoy hablando de orden, me gustaría mucho que lo pudiera considerar como un tema de reflexión, para que yo no tenga que ponerle adjetivos ni calificativos de ninguna especie. Escúcheme bien, porque yo no quiero calificar a nadie de decente o de indecente, porque la persona más pulcra que usted puede ver en su imagen no es tan decente como parece. Una cosa, hermanos, es digamos, lo que usted ve, la nitidez. A ver, dile nitidez.
La nitidez no es orden ni es decencia. Aparentar algo o lograr convencer a alguien de que somos buenas personas no significa que lo seamos. Es algo así como cuando usted tiene toda la casa tirada. Bueno, aquí no, todos somos bien ordenados, pero en otras casas, en otras iglesias, no. Han llegado a una casa donde no sepa ni dónde está el sillón ni la silla. En la mesa hay muebles, en los sillones hay trastos de comida. Trastos, dije que no se oye feo, hermana. Ahí en su país. Pero como platos y vasos, ¿verdad? No vaya a decir allá en Argentina qué significa, ¿verdad? No quiero vender aquí a mi hermano Dani. Voy a cambiar en lugar vasos, cucharas, ollas. Pero le dicen, ¿sabes qué? Va a venir una persona a tu casa. Pero usted no es ordenado, ¿eh? Y agarra todo y lo esconde y lo echa hacia debajo de la puerta atrás y todo lo oculta y todo. Y llega la gente y dice, qué ordenada la casa. No, es solamente una apariencia. Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Traían diademas, santidad a Jehová. Traían vestiduras de lino fino. Traían cintos de colores. Traían una especie de cinto. Si usted ha revisado la vestidura que traían sus frases, estaba llena de frases, santidad a Jehová y los mandamientos. Pero su vida era una vida terrible. Y Jesús le dijo, en otras palabras, puedes engañar a todos, pero no puedes engañar a Dios. Dios conoce tu corazón. Dios conoce si hay orden en tu vida. Lo que entendemos por orden, hermanos, sin ir a tantas definiciones tan rebuscadas, lo que entendemos por orden, lo que para mí es orden, es poner las cosas en su lugar. A ver, dile, poner las cosas. ¿Qué es el orden? Busque un diccionario y va a encontrar con otras palabras lo mismo. De manera muy sencilla, ¿qué es el orden? Ordenar las cosas, ponerlas en el lugar que corresponde. Y la segunda acepción de orden es darle el valor a las cosas que tienen. No sobrevaluar lo que tienes. Es que, hermano, las cosas son tan estimativas. Es que me costaron mucho, que cómo las valoro. No, hermanos, ese no es su valor. Dígale a una persona que tiene una casa que se la dejó la abuelita, la mamá, y dice, hermano, ¿cuánto vale tu casa? No, hermanos, no hay dinero que la pueda pagar. Y se está cayendo en pedazos la casa. ¿Cuánto vale tu casa? No, hermanos, aquí vivió mi abuelo, aquí vivió mi papá, aquí vivió. Pues sí, pero dile a uno de bienes raíces cuánto vale y te va a decir cuánto vale tu casa. ¿Cuánto vale tu coche? No, hermano, no sabe cuánto me costó un ojo de la cara. El otro día escuché porque si usted oye una estación de radio y le dicen, ¿por qué decimos? ¿Por qué decimos me costó un ojo de la cara? Y es que en aquellas expediciones que venían los europeos a conquistar tierras, en una tierra que entraron, un hombre agarró una flecha y sobre este soldado, este general, le cayó en el ojo. Y cuando llegó con el rey le dijo, rey, aquí está la tierra que conquisté para ti, me costó un ojo de la cara. Literalmente. Y usted dice, hermano, me costó un ojo de la cara. ¿Cómo amamos cosas que Dios nos ama, que Dios no ama?
Amamos nuestras formas, hermano. No, tu forma no es ese no es el orden de Dios. Amamos cosas que son estimativas. Las tradiciones las amamos. Amamos las costumbres, las formas. La primera cosa es que Dios es un Dios de orden. Significa poner las cosas en su lugar y darle el valor a cada cosa como corresponde. No sobreestimes las cosas. ¿Quieres que Dios ande contigo? ¿Quieres que Dios camine contigo? Pon las cosas en su lugar. Dale el orden. Malaquías dice que el fracaso, Malaquías, el último libro, pasaron 400 años, el silencio de Dios. La última vez que Dios habló a Israel y les denunció su pecado y les dio las razones por las cuales fracasaron y les dijo por qué los hombres no tienen éxito, porque no le das el lugar a tu esposa, así dice. Porque fuiste infiel con la mujer de tu juventud. Ese es el caso, por lo menos en la generación de Malaquías. ¿Lo ha leído? Malaquías dice, porque no le has dado a Dios lo que... Y no se vaya, hermanos, a la asuntación del dinero, aunque tiene que ver. Soy casi enemigo de predicar de eso, pero tengo que decirlo. ¿Quién no tiene una casa y no le cuesta sostenerla, no? ¿Cuánto te cuesta? El otro día le dije a una mujercita cercana a mí, le dije, hija, tener una casa cuesta mucho. ¿Verdad que sí, hermanos? Le dije, tener una casa para que todos los días haya comida cuesta. ¿O no, hermano? ¿No le cuesta? Usted llega a la cocina y dice, ay, qué rico, mira, hoy el Señor nos mandó unos bistecitos. Y al otro día llega, mira qué rico, hoy el Señor nos mandó un cordero. No, generalmente no es así. Tienes que ir al mercado, llenar la despensa. Y luego llega el hombre que no dio nada a su casa. ¿Qué hay de comer? ¡Nada! Oye, pero si no me diste dinero. A ver, dile, cuesta. David, cuando quiso construir el templo, Dios no lo dejó y le dijo, tú no vas a construir. Eres un gran siervo, eres un gran guerrero, eres un gran cantor, pero tú no vas a construir porque tus manos están llenas de sangre. Y él no se frustró y dijo, oh, ya me quiero quitar la vida, entonces para ya no voy a trabajar, entonces que lo hagan otros. No. Y dijo, Señor, y Dios le dijo, tu hijo será el que levante. Pero David se encargó de acercar todos los materiales, de hacer contratos, aprovechando su injerencia, su poder. Habló al rey de allá y le dijo, quiero toda la madera que tú estás produciendo. Y el rey le dijo, toma la que quieras. Y él dijo, no, yo no daré nada que no me cueste para mi Dios. Te voy a pagar todo. Esa es la cultura, hermanos, que todo lo que queremos tiene un costo. Hay una cultura en la iglesia que dice, no, todo viene del cielo. No, hermanos, el maná ya no cae del cielo, ahora hay que trabajar. La Biblia dice, el que no trabaja, ese es orden de Dios, no coma. No defraudáis a nadie, no le robes a nadie. Trabaja con tus manos y ayuda a otros. ¿Quieres que Dios camine contigo? Yo le decía, tener comida todos los días en la casa cuesta. Es un esfuerzo de la gente. Tener bien tu casa cuesta, tener bien tu iglesia cuesta, tener bien tu negocio cuesta. Ahora, hermanos, pero no podemos darle o sobreestimar las cosas. Es que mi trabajo, hermano, no me da tiempo. Yo le quiero poner, mire lo que dice la Escritura. Creo que vaya a 1 Corintios. Solamente le estoy hablando generalidades, porque sería muy difícil para mí hablarle de todo el orden, hermano. Sería difícil. Ordena tus ideas, tus pensamientos, ordena tu corazón, ordena tus caminos. Es un tema que abarca muchísimo, pero yo quiero hablarles sobre cosas solamente fundamentales
Vaya conmigo a 1 Corintios 14, 37 al 40. Si alguno se cree profeta, está hablando Pablo a la iglesia de Corintios, que era un desorden, para empezar, una iglesia muy bendecida, una iglesia con todos los dones, pero cada uno tenía sus propios valores y cada quien ponía cada quien en su lugar. Uno decía, no, yo soy de Apolos. Le daban más valor a Apolos que a Pablo, y Pablo era el apóstol. Yo soy de Cefas. No sobreestimes a las personas. Dice la Biblia que los tengas en más alta estima que tú, pero no que los sobreestimes. Es que, hermano, si se va este hermano, ¿qué vamos a hacer? Pues yo le voy a decir que aunque se vaya el pastor o el apóstol, Dios sostiene su obra. No sobreestimes. Es que si se va esta persona de mi vida, soy nada. No sobreestimes. Dios está contigo. Hay gente que tiene muchos problemas en su corazón porque está sobreestimando todas las cosas. Es que si sirvo al Señor, hermano, voy a perder todo. ¿Qué pierdes si Dios es el que te da todo? Mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios 14, 37. Déjenme leer unos versículos. Si alguno se cree profeta o espiritual, mire su lenguaje de Pablo. Por eso no lo querían a muchos, porque dicen que Pablo era muy seco, muy burdo. Él abordaba el tema así, hermano, frontalmente. Él no andaba entre los conceptos de, suavizar. Él decía, si alguno, porque había muchos ahí ministerios, si alguno se cree profeta o espiritual, fíjese lo que dijo: reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Aquí entramos a dos cosas, hermano. Hay dos tipos de mandamientos: los mandamientos de Dios y los mandamientos del hombre. Porque Jesús dijo, ustedes pusieron y obedecen mandamientos de hombres y no de Dios. Aquí tenemos que tratar de entender cuál es el mandamiento de Dios. Si lo que yo le digo, hermanos, rebasa mi posición como pastor, si lo que yo le digo está en la Biblia, más allá de lo que usted piense de mí, tiene que reconocer que es un mandamiento de Dios. Si yo le digo, hermano, usted como parte de la iglesia tiene que hacer esto, y usted no lo encuentra en la Biblia, escúcheme bien, son mandamientos de hombres. Si yo le digo, usted tiene que cubrir este estándar, este estatus, si usted no lo encuentra en la Biblia, usted no tiene por qué hacerlo, porque no estamos aquí para seguir mandamientos de hombres, sino de Dios. Aunque, escúcheme bien, Dios nos ha puesto para dirigir la obra, para mandar, pero mandar de acuerdo a su palabra. Mire, por eso dice la Biblia, no que los pastores nos enseñoreen, quiere decir los manden, los utilicen para sus propios propósitos. Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca, dijo Pablo, que lo que les escribo no viene de mí, sino son mandamientos del Señor. Pero luego agrega, más el que ignora, ¿qué? Ignore. ¿Qué está diciendo Pablo? Habrá muchos que aún dirán, no, eso no es mandamiento de Dios, yo no voy a hacer caso, yo tengo mi propia manera de entender. El que ignora, ignore, no importa. O sea, el que no acepta la palabra del Señor, no, es que yo vivo bajo mis propios normas y criterios. No, hermano, ninguna norma, ningún criterio está sobre la palabra del Señor. La palabra de Dios es la regla y fe de conducta. Amén. Y dice la Escritura, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios proporcionó el ejemplo definitivo, hermanos, escuche bien, de administración del tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene eso es orden.
La palabrita, hermanos, que usamos muchos, que no tengo tiempo, quítela de su vocabulario. Al contrario, diga, todo tiene su tiempo, nada más que me perdí. Oye, tenías que estar aquí. ¿Qué crees? No tuve tiempo. No, quítelo. Dile, ¿sabes qué? Es que no administré mi tiempo. Y verá cómo le perdonan, ¿verdad? Dígale a su esposa, oye, ¿qué crees? Quedamos de vernos aquí, pero ¿qué crees? Perdóname, es que se me fue el tiempo en otra cosa. Le voy a decir algo. Ese es el orden. Hay tiempo para todo. ¿No dice así la Biblia? Dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer. ¿Qué? No te mueras, no te vayas. Nos tenemos que morir. Yo le dije a mi esposa, no sé por qué siento un llamado de Dios muy fuerte. Y me dijo, puras promesas. De veras, hermano. No sabemos cuándo, pero nos vamos a morir. Le dijo Dios a Isaías, fíjese lo que le dijo al rey Usías, buen rey. Jefe Usías no. Le dijo, ve y dile al rey que su tiempo ha llegado. Y dicen que cuando veas las barbas del vecino cortar, echa las tuyas a remojar, mi hermano Chavita y usted y yo y todos los. Oiga, y dice que el profeta fue y le dijo, Señor, dice el Señor que tu tiempo ha llegado, así y ni sin más, y ordena tu casa. Claro, ya conoce la historia. El profeta se puso a llorar, se voltea a la pared. Yo he sido bueno, yo te he buscado, yo te he servido. Y Dios todavía, Isaías iba por el patio. Dile, regrésate y dile que va a vivir 15 años más. Quizá fueron los peores años de su vida. Porque como dicen por ahí, hermano, ten cuidado con lo que le pides a Dios porque te lo puede conceder. Es su voluntad. Jesús dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Ahora, ¿en qué aspecto? Déjeme ir rápidamente. Debemos tener orden en nuestros pensamientos y corazón. A ver, dile pensamientos y corazón. La Biblia dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Tienes un cuando decimos, hermano, que tenemos un pie adentro y un pie afuera, es porque nuestros pensamientos están así. Un día estamos aquí, un día estamos allá. Un día queremos estar en casa, otro día no queremos. Un día queremos trabajar y está una convulsión en nuestra mente. Y dice el Señor, ordena tus pensamientos. Ordena tu corazón. El corazón y los pensamientos están conectados. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios no solamente está interesado en lo que tú dices, sino en lo que tú piensas, porque tus pensamientos están conectados a tu corazón. Primero es el pensamiento y después el corazón. Lo que piensas, tienes un filtro en tu vida que es el corazón. Y dice la Biblia, lo primero que tienes que, hermanos, hay pensamientos sueltos por aquí, por allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ordena tus pensamientos. La primera cosa, hermanos, en esto, fíjese bien, Génesis 5, solamente como un ejemplo, versículos 5 al 8, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué había tanta maldad? Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí aparece un hombre que dice, pero Noé
halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no era un hombre diferente, que pensaba diferente, que no se dejaba influenciar, que no se dejaba manipular, que no se dejaba seducir, que a pesar de que estaba en un momento difícil donde le era más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto, dice que Dios halló que era un hombre de pensamientos firmes. En otras palabras, hermanos, ordenar nuestros pensamientos quiere decir forjar tus convicciones, darle a Dios el primer lugar en tu vida. Amén. Isaías 29:13. Déjenme leerle unos versículos de la Biblia que son muy conocidos, muy probable. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Eso es lo que hacemos todos los cultos. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, ¿qué dice, hermano? No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor de Dios no tiene que ver con que yo le enseñe que Él es todopoderoso, o que le dé una clase de santidad, porque esto puede ser traducido como el dogma de lo que la iglesia cree, pero nuestro temor no viene de lo que aprendemos en la iglesia, sino de lo que tenemos en relación con Dios, en nuestra relación con Él. Dice mandamientos, porque el temor de Dios, dice, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si Dios te va a castigar, o Dios te va a traer a algo. Hermano, Dios no castiga. Dios, la Biblia dice que nuestra propia maldad nos castigará. El temor de Dios es su reverencia, es su majestad. La Biblia dice de Isaías, cuando entró al templo, capítulo 6, entró en una actitud tremenda, derrotada, totalmente decepcionado, y se encuentra con la gloria de Dios y mira su trono y ve la gloria y ve a los serafines y ve toda su magnificencia y cae de rodillas. Ese es el temor de Dios. Y dice: soy hombre muerto porque he visto su santidad, su gloria. Hermano, tenemos que estar claros de su presencia. Usted ya sabe lo que dice Isaías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y aquí viene la promesa, hermano, o la sentencia, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo primero que tenemos que poner en orden en nuestra relación con Dios no es poner en orden nuestras prioridades. Fíjese bien, generalmente oímos: pon tus prioridades en orden. Eso no implica, hermanos, es algo mayor. No es que Dios te pida poner en prioridades: oye, es que hoy tienes que darle más tiempo a Dios. Es que hoy, sí, eso es importante, pero si no tienes a Dios en una relación de comunión, mire, nuestras prioridades, podemos ordenar nuestras prioridades y seguir manteniendo una relación alejada de Dios. Hermano, el hecho que yo cumpla como pastor en mis funciones no significa necesariamente que esté cerca de Dios. Uno de los grandes evangelistas de nuestro tiempo, que no voy a decir su nombre, fue de los hombres más poderosos en la palabra. Predicaba mensajes y la gente se convertía. Cuando cantaba, lloraba. Particularmente a mí me conmovía mucho cuando él tocaba el piano y cantaba un canto del Espíritu Santo. Empezaba a llorar, sus lágrimas caían y todo el auditorio se llenaba de la presencia de Dios. Y yo viendo eso me quebrantaba mucho. Y un día
Lo encontraron con prostitutas. Lo encontraron en ámbitos de maldad. Un periodista lo denunció, lo exhibió, y él públicamente reconoció y según él se arrepintió. Hermano, poner en orden nuestras prioridades no significa estar en comunión con Dios. Tú puedes cumplir en tu ministerio, puedes venir y ser intachable, pero solo Dios conoce el corazón. El temor a Dios no es que hagas tu trabajo. El temor a Dios es que vivas en santidad, que vivas en el orden de Dios. Respeta a tu esposo, respeta a tu esposa, respeta la ética, porque si andas de aquí por allá brincando y tocando, pero tratas de agradar a Dios, dice la Biblia que Dios escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. ¿Cuáles son los frutos? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué debe haber en nosotros? No, comenzamos: amor. Todo lo que hagas tiene que ser ese ingrediente: amor. ¿Qué pasó, hermanos? Dígalo: amor, paz, mansedumbre, bondad, benignidad. Dice la Biblia, todos estos frutos, dice, deben estar en nosotros. Pero dice, mas los frutos de la carne son, y habla de homicidios, habla de robos, habla de mentira, habla de engaño, ¿sí? Todo camino, Proverbios 21, y voy, hermanos, a ir a tratar de cerrar porque son temas. Proverbios 21, verso 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, o sea, subjetivamente. Aquí habla de una doctrina que es actual, la doctrina más peligrosa: subjetivismo. ¿De qué habla que en mi propia opinión yo estoy bien y todos están mal? Yo creo que no estoy tan mal. ¿Comparado a quién? Le preguntaron a una persona: ¿eres una persona culta? Dice: ¿comparado a quién? Oiga, yo no sé. No, hermanos, no somos cultos. He oído gente tan culta que me avergüenzo de estar aquí. Te lo digo con toda la sinceridad. Mi atrevimiento de estar aquí no es por mi propia persona, ni usted piense que me siento la persona más capaz. En todo caso, hermanos, al conocer y al leer y al buscar, me siento el más ignorante. Porque entre más busco, más leo, encuentro que hay tantas cosas que no sé. Me hubiera mantenido en la ignorancia, dijo Fox: no lean, no hagan nada. ¿Quieres tener una iglesia tranquila, hermanos? No hagan nada, no busquen nada, no reclamen, no se enteren. Nada más traigan su diezmo y ofrenda y con eso somos felices todos. Entre más sabemos, menos sabemos. Y ya lo dijo el filósofo, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y Pablo fue lo que dijo: insondeables son los caminos del Señor. No, hermano. Pablo dice a los romanos: si alguno se cree algo, bájese. Si alguno se siente sabio, bájese. Lo que quiero decirle esta tarde: ordena tus pensamientos. Dios es el sabio Dios. Pon a Dios en el lugar. Cree lo que dice su palabra, no lo que yo digo. Lea la Biblia. Y la Biblia dice qué es lo que debes hacer, y Dios ordena tus pensamientos. Dice la Biblia, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero este versículo, hermanos, es para mí terrible. Dice: pero Jehová pesa los corazones.
Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Salmo 139, porque el salmista fue un hombre que Dios le acompañaba. El salmista, el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios. Y voy a terminar con este punto y después le seguimos, hermano. Examíname, oh Dios, y conoce, ¿qué dijo? Mi corazón. El salmista, siendo un adorador y sabiendo que Dios era agradable a Dios, él no dijo: Señor, mira, yo estoy bien, yo siempre me he conducido bien, yo siempre he estado dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad. Puede haber, hermano, puede haber. Puede haber que esa perversión de las ideas, esa corrupción que le hablé la semana pasada. Para mí, lamentablemente, hermanos, y lo he dicho aquí con tristeza, la cosa más gloriosa es la educación. Tenemos que educar el corazón. A ver, dile: educa el corazón. ¿Cómo dice la gente? Hermano, es que en el corazón no se manda. Pues ¿cómo se va a mandar si desde chiquito no lo educaste? Desde chiquito le diste todos los hijos. Creamos egoístas, llenos, todo para mí, todo para mí. ¿Sabe que los niños desde pequeñitos son los más egoístas? El bebé cuando nace, él no tiene razonamiento y no piensa: ay, mi mamá está durmiendo, no la voy a despertar. No dice: ay, mi mamá va a trabajar mañana y mi papá. No, empiezan a... Y los esposos: te toca a ti, no, a ti, no, tú. Siempre se está: no, mire, mi niño es bien hermoso, y es cuando se porta de lo peor. No tiene consideración. El niño le va a preguntar: mamá, ¿ya comiste? Si no, dame de comer. No, mi hermano. Pero esos son los niños. Pero cuando crecemos tenemos que pensar en los demás. ¿Están bien, mi hermano de al lado? Ah, ya se sentó aquí el que me cae gordo. Ya me quitaron mi lugar. ¿Sabe que a veces las bancas le gustan más a la gente? Hermano, es que esta banca es mía. No, ¿cuántas personas caben en una banca? A ver, hágame la cuenta. Una. Pero alguien dice: no, yo, mi ángel, y ya de ahí. No te sientes en donde está mi ángel de la guarda, no lo vayas a aplastar. No pienses en ti, hermano. Es que a mí todo me sale mal. No, hermanos, no. ¿Cómo te va a salir mal todo si Dios está contigo? A ver, ¿cuántos pueden decir que Dios está contigo? Mire, hermanos, me lastimé mi dedo terrible. Y luego dije: Señor, ¿por qué lo permites? Y Dios me dijo: fue tu culpa, no fue mía. No le eches la culpa a Dios de todo. Pon en orden tus ideas. Es que si Dios hubiera querido, ya me hubiera cambiado. No, hermano, ese no es el orden. Pablo dice: despojaos del hombre. Ese no es trabajo de Dios cambiar, es el tuyo. A ver, dile a tu hermano: tú tienes que cambiar. Hasta que Dios me cambie, yo voy a ser el mismo. Ah, de veras. Y no dice la Biblia: despojaos del hombre antiguo y dejar que el hombre interior crezca a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Quiero invitarle esta tarde. Mire, quite la doctrina de subjetivismo. No estoy diciendo que deje de pensar, sino que piense bien. Alguna cultura nuestra dice: piensa mal y acertarás. Decían los antiguos machos: cuando llegues a tu casa, pégale a tu esposa. Tú no sabes por qué, pero ella sí sabe por qué. No, hermanos, no. Tenemos que tener una cultura del reino de los cielos.
Amén. Dice la Biblia que los caminos del hombre le parecen rectos. Quita eso. Pero Jehová pesa los corazones. Salmista dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Salmo 78, 72 dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Este salmo es maravilloso. Este texto: y los apacentó conforme, es caminar en orden, a la integridad de su corazón. Los pastoreó, escuche bien esta palabra, con la pericia de sus manos. Dios es experto. Un día tuve un accidente, y con esto termino, hermano, muy grave. Una persona estuvo a punto de morir. Cuando vinieron mi primo Alfonso sabe porque él me fue a sacar de los separos, ¿verdad? Trabajaba en la universidad. Un día iba yo en un eje vial. Mi carro tenía problemas, yo creo, de la suspensión. Empezó a llover y entrando en un puente, el carro con el agua empezó a llover, aceite. Perdí el control, el carro se volteó y empezó a deslizarse tan tranquilo que yo vi toda la escena. No fue a velocidad, se volteó el carro. Iba yo bajando el puente. Iba una familia empujando unos carritos de tianguis con sus puestos. Una mujer atrás iba empujando el carrito, los papás iban Yo me acuerdo de toda la escena porque fue tan tranquilo así. El coche se iba deslizando y yo no lo podía controlar. No iba fuerte, no iba yo creo que ni a 20 kilómetros así bajando un puente. Al ver la escena va la gente aquí y la gente no voltea. Toco y no voltean. El coche apenas si alcanza a pegarle a la mujer, apenas si le pegó, le empujó. Pero esta persona traía unos tubos y un tubo se le enterró en el vientre. ¿Sabe, Alfonso, esto? Mucha iglesia sabe cuando me pasó esto, hace añísimos. Yo no sabía, hermanos, yo ni siquiera pensé que había sido algo grave. Me paro, se baja un doctor que iba en un Volkswagen con su bata y todos, y se acerca y me dice, le digo delante de Dios lo que me dijo. Me dice el doctor: vete, huye, porque esta mujer se va a morir. Cuando yo me acerco, hermano, veo el vientre de la mujer, parecía una bola de fuego rojo así, inflamándose. Se le había introducido el tubo. Y lo primero que me dijeron: vete. ¿Y sabe cuál fue lo peor? Que venía de un tianguis ahí cerca, unas calles. Cuando la gente se entera, yo no sé cómo se entera. Yo estoy afuera del carro y yo le digo a esta persona: no me puedo ir. Yo aprendí, hermanos, a enfrentar mis responsabilidades. Y me quedé y le dije: yo no puedo ir, yo tengo que estar aquí viendo qué pasa. Llamen a la ambulancia, algo. Trato de buscar una patrulla, estoy ahí parado y veo venir a la turba a todos los vendedores. Yo sí sentí que me iban a linchar. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y yo estaba parado en medio de todos. De verdad, hermano, Dios no se esconde, ¿eh? Ni un pelo me tocaron. Tampoco le dije: yo fui, ¿verdad? Yo estaba parado ahí. Nadie decía: fue él, nadie. Hasta que llegó una patrulla y yo le dije: yo atropellé a la señora. Me meten a la patrulla, la gente va, pero yo no me fui. Ya saben la historia. Después la señora se salvó, gracias a Dios. Fui a la casa, hablé con ellos, les compartí de Cristo. Su esposo me dijo, él era un chofer de uno del partido del PRI, no sé. Y me dijo: mira, mi jefe me dijo que te hiciera mucho daño, pero porque no te fuiste, yo te doy las gracias. Claro, les tuve que dar algo de dinero para todo. Pero mantuve, hermanos, esa paz. Yo le quiero decir algo, que si yo no me hubiera quedado ahí, yo no podría estar predicando aquí
hasta el día de hoy, porque no hubiera sabido qué hubiera pasado con la señora. Estando en los separos, me dice la policía: no te podemos dejar ir ni darte ¿cómo le llaman? Pagar esta multa que se queda de fianza, hasta que no sepamos si se muere o vive. Estuve las horas orando a Dios, pidiéndole a Dios misericordia, hasta que el momento cuando me van a sacar, dice, ya la mujer salió de peligro. Gloria a Dios. Fue cuando estuve en su casa. Lo que quiero decir, hermanos, y cuando viene la investigación, porque yo apelé, vienen los peritos y me dice: tú tuviste la culpa por falta de pericia. Me dijeron que yo no supe cómo maniobrar, y tienen razón. Después entendí que el culpable fui yo por falta de pericia, según el dictamen. Lo que quiero decir, que este salmo dice que Dios es un Dios que tiene el control y tiene la pericia para guiarnos a los mejores lugares. Ese es el orden de Dios. Deja que Dios te guíe. Va a haber muchos enemigos, va a haber muchos problemas, pero si Dios está contigo, Él es sabio. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque Dios está contigo. Quiero invitarle a que se ponga de pie, hermanos. Una historia que le quise contar. ¿Por qué? Por el texto que acabamos de leer, que para mí es impresionante. Dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Qué bonita frase, hermano. Que Dios se encargue de ti, que Dios te guíe, que Dios te guarde, que Dios te lleve. Él es el más sabio Dios, el único sabio Dios, y Él te puede guiar. Aleluya. Reconozcamos entonces nuestra condición humana, que somos falibles. No hay forma de evitarlo, hermano. Somos falibles, pero Dios está con nosotros. Levanta tus manos. Quiero invitarle a orar. Pon en orden todo. Pon en orden esas ideas. Pon en orden. Me acordé mucho que mi hermano Quinkey, un viaje, tuvo un accidente grave. Y ahí, hermanos, el pueblo sí llegó a buscarlo para lincharlo. Y él se paró ahí. Es un hombre valiente, y les habló de Cristo. Y les habló de lo que Dios hace. Y medio pueblo de ahí reconoció a Jesús como su Salvador. Esto, hermanos, no implica, quiero decirte, que Dios provoque los accidentes o las situaciones, sino que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo va a utilizar para su gloria. Amén. Lo único que significa que somos susceptibles a cualquier cosa, hermanos, pero si estamos con Dios, se lo va a conducir para su gloria y para su honra. Amén. Quiero invitarte a que levantes tus manos esta mañana. Queremos invitar al Señor que camine con nosotros. Sé que Él está con nosotros, pero mi anhelo, hermanos, el deseo de mi corazón es que Dios camine cada día conmigo, que me libre de las acechanzas, que me libre de esos errores humanos a los cuales somos susceptibles a caer. Que no quiero ser heraldo de muchos y ser fracasado. Pablo dijo: no sea que llegando sea yo reprobado. Una cosa hago todos los días, me esfuerzo, Señor, buscando ese premio del supremo llamamiento. Porque no sea que siendo heraldo sea yo reprobado. Levanta tus manos, dile: Señor, queremos terminar esta mañana en tu presencia. Queremos poner en orden nuestros pensamientos, nuestro corazón.
Queremos poner en tus manos todas las cosas. ¿Quieres poner a Dios en su lugar? Dile: tú eres el único Dios. No hay nada más importante que mi relación contigo, Señor. Yo creo que lo más importante es que estemos en una comunión, Señor, contigo, continua, perfecta. Oramos, levanta tus manos, dile: Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar, Señor, seguro de tener esta convicción de que tú andas conmigo. Señor, en tus manos ponemos todo pensamiento, toda idea, todo proyecto, todas las cosas, Señor, en tus manos las ponemos. Dile: tú eres todopoderoso. Te doy gracias por todo, Señor. Dale gracias al Señor. Dile: te doy gracias por estar con nosotros. Te doy gracias por guardarnos en tantas cosas, en tantos peligros, librarnos. Dale a Dios el lugar. Dile: Señor, no ha sido solamente mi destreza, mi capacidad, Señor, sino tu gloria, tu gracia. Queremos poner este año, Señor, y estos días en tus manos todas las cosas. Ponemos nuestra vida, ponemos nuestro corazón, ponemos, Señor, nuestro sentir esta mañana, Padre. Te amamos. Tú eres, Señor, lo más importante en todas nuestras relaciones. Si hay alguna relación, Señor, que yo tenga que cuidar, que yo tenga que procurar, que yo tenga que crecer, es en mi relación contigo, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la integridad de mi corazón, por medio de mis pensamientos. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrarte. Alguien dijo, hermano, y creo que me impactó mucho, que nuestra relación con Dios debe ser tan clara que cuando tú estás sentado a tu televisión, no te avergonzara de lo que estás viendo, sabiendo que Jesús estaba contigo, ¿verdad? Que todo lo que tú, donde estés, que ahí en una mesa de negocios, donde estás haciendo negocios, sepas que Jesús está a tu lado y no te avergüence lo que estás haciendo. Que Dios, que cuando estás en la calle, en alguna actividad cualquiera que sea, y esto, hermano, no se trata de cacería de brujas, cada quien vive como quiere, pero que cuando estés en alguna relación no te avergüence, porque Dios está ahí. Que sepas como que todo lo que hagas es como si Dios estuviera ahí hablando. Qué lindo, ¿no? Dile: Señor, te adoramos, queremos estar en tu presencia. Santifícanos en tu verdad. Y si esta mañana hay alguna persona, algunas personas, o todos los que estamos aquí con el anhelo de buscarte, yo te anhelo con todo mi ser. Te pedimos que nos ayudes a tener claridad en nuestros pensamientos, orden en nuestras ideas y valorar lo que debemos valorar. Poner, Señor, el valor a cada cosa: familia, trabajo, Señor, dinero, bienes. Señor, que todo tenga su justo valor. Y pongamos en orden todo eso, porque sé que por medio de eso tú vas a estar con nosotros. Padre, gracias. ¿Quieres levantar tus manos? Y antes de terminar este culto, yo no sé si nos acordamos de ese canto, mi hermano Fernando. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Miren, me acordé y siempre se me olvida. Con manos limpias, con corazón puro. Qué bonito canto, ¿no? Como una oración. Yo creo que nos acordamos. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar
un compromiso de vivir en santidad. Qué lindo, dile. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Levanta tus manos, dile. Con manos limpias y corazón puro para ti. Ahora sí levantamos nuestras manos, dile. Cuidaré mis ojos, dile. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Una vez más hacemos hoy. Ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Vamos a hacerlo como una oración, dile. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Vamos, dile. Con manos limpias, corazón puro para ti. Vamos, dile. Cuidaré mis ojos. Vamos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar. Una vez más termina, dile. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Puedes decirlo de manera suave. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Dale un aplauso a Dios. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos.